El 3x3 está de moda y es que desde que en los Juegos Olímpicos de Tokio, la FIBA, o en este caso el Comité Olímpico Internacional, decidiera que fuera disciplina olímpica, el número de participantes en esta modalidad de baloncesto ha crecido exponencialmente, así como el número de torneos y demás. Hoy conocemos a uno de los pioneros del 3x3 a nivel europeo que nos contará esta evolución y qué secretos tácticos tiene esta nueva modalidad de baloncesto, que es muy agradable a la vista del espectador. Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. Baloncesto. Pues como hablábamos en la introducción, hoy vamos a hablar de 3x3, una de las disciplinas que más ha evolucionado este año. Yo personalmente no lo veía hasta que aquí el entrevistado de hoy, el con el que tendremos la charla, me enganchó. O sea, bienvenido, benvingut Jordi Fernández, uno de los pilares fundamentales de ese Andorra 3x3 y uno de los principales culpables de que yo vea esta modalidad de baloncesto. Hola, ¿qué tal, Rafa? Pues nada, un poquito para empezar. Tú fuiste uno de los pioneros en esto del 3x3. De hecho, la Federación Andorrana es una de las primeras que apostó por el 3x3. Yo me acuerdo que hay torneos allí en la Plaza Copríncep, eh, ahí en Escaldes en Gordany, cuando el 3x3 ni estaba de moda ni se le esperaba. Era eso que decían, un juego de pandillas callejeras y ahora ha llegado a los Juegos Olímpicos. Menudo boom en muy poco tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que, como tú bien dices, ¿no? Antes el 3x3 pues, era como el deporte, el streetball, que se denominaba antes, que nosotros jugábamos pues, en los parques y sin reglamentación y sin nada, y un poquito pues para salir de ese 5x5 que todo el mundo está acostumbrado a ver. Y sí que es cierto pues que en poquitos años, pues como tú has dicho, ha pegado un boom y llegando a ser deporte olímpico y evidentemente pues, la evolución que ha tenido es espectacular. Sí, hablábamos de que Andorra es una de esas primeras federaciones que apostó por el 3x3. De hecho, llegó a ser líder del ranking FIBA de 3x3, estando tú. Y un poquito, ¿hacia dónde crees que va esta dinámica del 3x3? ¿Hacia a un mayor profesionalismo en España? Porque tú ahora participas en la Liga 3x3 Indoor, Ujú. cada vez hay más torneos. eh, los jugadores de 5x5 van a ir pasándose al 3x3 y se van a convertir en profesionales de esto, ¿o cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo un poquito como tú me dices, ¿no? Sí que es cierto, pues que al ser deporte olímpico, esto, pues a pequeñas federaciones como la nuestra, nos ha afectado muchísimo. Sí que es cierto, pues que años anteriores nosotros hemos disputado tanto en selecciones masculinas como femeninas, como U18, U16, mundiales, torneos, bueno, europeos, incluso Juegos de la Juventud olímpicos. Y al final, pues es lo que decías tú un poquito, ¿no? Entrar en esto tan primerizos nos hizo ser un referente a nivel mundial, incluso que la federación hizo charlas, pues ya te digo, a nivel mundial, recuerdo que fueron a Doha, a cómo un pequeño país instauró esto del 3x3 a nivel federativo y gente pues como México incluso nos invitaron a ir a su país para implementar un poquito lo que se hizo con la Federación Andorrana, un poquito en el país para que también ese país pudiera entrar, ¿no? Y eso al final se ha convertido, como hemos dicho antes, en que ahora es disciplina olímpica y evidentemente pues todas las federaciones ahora apostan mucho más por este deporte porque sí que es difícil llegar en 5x5, pero en 3x3 a día de hoy puede ser un poquito más relativamente fácil poder llegar a poder disputar unas Olimpiadas. Es cierto que tanto en Tokio como en París las selecciones eran pequeñitas, eran 8 equipos, pero es cierto que ahora se habla ya en Los Ángeles que esta puede cambiar y que puedan acceder muchos más equipos a poder disputar esta disciplina que como decíamos antes, pues
ha tenido un crecimiento y la evolución que ha tenido en el juego es muy impactante, sobre todo por lo vistoso que es, y esto es lo que la gente les gusta. Si hablas un poco de vistosidad, es que al final todo sucede muy rápido. Posesiones de 12 segundos, si llegas a 21 se acaba, pero las canastas de triple, en este caso valen 2 puntos y las sencillas valen uno. 10 minutos es todo o nada, es prácticamente una lotería. Sí, al final es un deporte muy dinámico, la transición ataque-defensa, como la conocemos en 5x5, que puede haber como un pequeño descanso para planear tu siguiente jugada en ataque, aquí sí que es cierto que no existe y tienes que hacer este cambio de chip súper rápido. Hace unos años en Andorra nos vino un agente de FIBA a hacernos una charla, sí que es cierto que no recuerdo bien, siempre lo explico, pero sí que es cierto que no recuerdo bien los datos o los baremos que nos decían, pero nos decían que, por ejemplo, un jugador de 5x5 durante todos los 40 minutos que dura el partido. La despensa física que puede tener, recuerdo que era en torno a un 55 o 60% de la capacidad máxima del jugador, y en cambio en 3x3 en solo 10 minutos, la despensa física esta era del casi 90% del despliegue físico que necesita el jugador para poder asumir este dinamismo que estábamos hablando, ¿no? Y esto pues se ha convertido a que, bueno, que sí que es cierto que todo el mundo puede llegar a jugar al 3x3, pero al ser una disciplina totalmente diferente al 5x5, el cambio, sobre todo táctico, sobre todo físico, es muy evidente. Y también, sobre todo las grandes federaciones y evidentemente FIBA, cada año ha ido perfilando y sacando nuevas reglas o normativas para que el juego pueda ser muy vistoso. Yo recuerdo los primeros europeos que íbamos, que por ejemplo Rumanía era una gran potencia, ¿no? Había ganado los 2 primeros años el europeo porque llevaban 4 tíos que eran 4 armarios de 2x2 y la pelota era, bueno, de sacar la línea de 3 para limpiarla, como se dice en el 3x3, para volver a atacar, y era pues cuerpo para adentro, espalda, culo, hasta llegar abajo canasta y meter canasta, ¿no? Y ahora sí que es cierto pues que esto ha ido evolucionando y ahora pues hay una normativa, una regla que solo puedes estar posteando durante 3 segundos para que, bueno, evidentemente el movimiento de la pelota y el dinamismo sea mucho mayor. Sí, una de las diferencias podría ser esa, el juego de pasar y que sea muy rápido hasta llegar al compañero y sobre todo mucho uno por uno en este caso, de potenciar esa capacidad de disputa al uno por uno, ¿no? Ujú. Sí, la verdad es que ahora lo hablaremos, ¿no? Pero a nivel táctico sí que es cierto que también puede existir cosas que a tú te gustan y que puede haber pues esta parte más táctica, pero es cierto que todo se basa en intentar encontrar al jugador que esté liberado y sobre todo pues el uno contra uno es algo vital en el 3x3 que necesitas también primero saberlo atacar y después saberlo defender, porque evidentemente hay gente que les pasa, ¿no? Que viene de 5x5 y la típica ayuda, ¿no? De cuando uno se le sobrepasa en el 1x1, salta y entonces, ¿qué pasa? Pues que deja al jugador solo en línea de triple y te marca un doble que al final, como bien dice el nombre, son 2 puntos y es el doble de puntuación que puedes conseguir no solo con una entrada y eso penaliza mucho y es una de las grandes diferencias que tiene el 5x5 del 3x3. Jordi, yo mira, reconozco que después de ver mucho 3x3 he cogido detalles tácticos para situaciones reducidas, sobre todo finales de partido, situaciones especiales, que a mí me vienen bien, pero tanta pizarra hay en el 3x3 porque al final yo creo que la gente se piensa que es talento, pero yo veo muchos detalles que a veces no veo en el 5x5. Sí, la verdad es que lo que hemos dicho, ¿no? Existe esta pizarra, o sea, nosotros entrenamos, por ejemplo, en Andorra, con el equipo andorrano, pues entrenamos situaciones de poder jugar la pelota. Sí que es cierto que nosotros, como nos implicamos, eso intentamos jugar un juego muy rápido, pero cuando, por ejemplo, la pelota sale de banda o tenemos alguna falta o algo, pues sí que tenemos diferentes tácticas o diferentes posiciones para intentar encontrar rápida esa canasta o ese tiro liberado. Y es cierto pues, que a día de hoy cada vez más los equipos se están especializando más a encontrar, ¿no? Sobre todo jugando tanto bloqueo en directo como en indirecto. Nosotros nos jugamos siempre mucho con puertas atrás porque nos gusta mucho
sobre todo este recurso, ¿no? Bueno, tenemos al mejor chico, Dani Mofreita, que es un crack haciendo esto, y evidentemente mi hermano también con la visión que tiene desde juego, es un tándem perfecto y esto lo explotamos mucho. Pero es cierto que a veces muchos equipos con jugadores con mayor capacidad de bloqueo y rebloqueo, el pick y replick conocido, también puedes hacer mucho, mucho daño en situaciones que, ya te digo, al final la posesión, como lo has dicho tú antes, es la mitad que un 5x5, solo son 12 segundos y a la mínima que pasas o das dos botes de más, esa posesión se te acaba y tienes que tener recursos suficientes para encontrar rápido la canasta. Una de las cosas que a mí también me engancha de ese 3x3 y por eso defiendo yo que en Mini hay que quitar un jugador, es que los jugadores tienen que ser valientes, no se pueden esconder, porque muchas veces en el 5x5, cuando un jugador no tiene el día, se esconde en esquinita para pasar desapercibido y ya defenderé, pero en el 3x3 es inviable. Aquí todo el mundo tiene que hacer de todo, tanto en ataque como en defensa. Sí que es cierto pues que está escondida, como bien dices tú, no puede ser porque al final se nota mucho. Al final solo somos tres jugadores por equipo y lo que tú dices, ¿no? Sí que es cierto pues que si algún día en ataque algún compañero no tiene buenas situaciones de tiro, pues ha de salir el otro para intentar mejorarlo. Y en defensa es cuando se nota más. Aquí todo el mundo ha de apretar dientes, bajar culo para intentar defender, porque si no, al ser el tamaño de la cancha es el mismo que la cancha 5x5, pero claro, tienes más espacios porque al final solo ocupan tres jugadores la pista, ¿no? Y entonces, sobre todo en situaciones defensivas, existen muy pocas ayudas porque al final es bueno, el honor, ¿no? De intentar defender el uno para uno y que no te sobrepasen, porque si no, lo que tú dices, al final si alguien se esconde se nota mucho y el equipo se resiente. Jordi, para acabar, ya sabes que para mí es un placer tenerte, que enseguida que te he necesitado siempre estás ahí. ¿Qué consejo le das? Porque a esos jugadores que no saben si 3x3, 5x5, que igual se van a acabar decidiendo por el 3x3, ¿qué consejo le darías a esos jugadores que están empezando a desarrollarse? Sobre todo que sean uno mismo, que intenten trabajar y explotar sus virtudes, que al final en el 3x3 sí que pueden haber un poquito especialistas como 5x5, pero tampoco se nota tanto. Al final, el jugador de 3x3, lo hemos dicho durante la entrevista, es un jugador que ha de ser capaz de tirar, ha de ser capaz de tener el uno contra uno y ha de ser capaz de poder pasar la pelota muy rápido. Y entonces, lo que les diría a estas jóvenes que intentan empezar esto es que no se especialicen en una cosa, sino que intenten explotar todas estas pequeñas cositas que hemos dicho, como pues eso, el pasar, el tirar, el poder ayudar al equipo, porque creo que es súper importante, porque sí que es cierto, pues que evidentemente si tú eres un tirador te van a necesitar tirando, pero también necesitas intentar pasar o intentar botar la pelota para que si tú no estás bien, un compañero lo puede hacer. Y creo que es lo más importante, que, que, que todo el mundo sepa hacer un poquito de todo, es el consejo que yo les daría. Pues con eso nos quedamos. Emplazamos a los que estén cerca de Andorra. Sé que este año hay Juegos de los Pequeños Estados. Ujú. Que vayan a Lástima ver. que la entrevista, perdona Rafa, llega un poquito tarde porque justo hace la semana pasada hicimos la parada en Andorra de esta liga española que has comentado, que también pues, cada vez está cogiendo más revuelo y la gente se está interesando más. Incluso revistas deportivas como Gigantes ya han apostado por esto y tienen bueno, también un tema de entrevistas y de publicaciones sobre el 3x3. Pero sí es cierto que lo que decías tú, ¿no? Finales de mayo tenemos los Juegos de los Pequeños Estados y la gente que esté cerca, pues es un buen momento para ver esta disciplina porque es muy chula, la verdad. Que se pasen a verla porque en los últimos juegos hay que recordar que Andorra fue plata en chicas, Ujú. en chicos y para un país de 70.000 habitantes como es Andorra, que ya sabes que yo lo llevo aquí, para mí, vamos, es un meritazo lo que hacéis. Sí, la verdad es que nadie se lo esperaba y aparte pues es una medalla histórica porque siempre en deportes colectivos siempre nos costaba mucho, por ejemplo en 5x5 para tener un poquito de comparación, solo se ha conseguido una vez la medalla de bronce y fue en Chipre 2005 y la verdad pues que el 3x3, la primera aparición que tenía en Juegos de los Pequeños Estados, que los dos equipos representantes del país consigan medalla, pues es un mérito espectacular y a ver si podemos revalidar
ahora a finales de mayo, pues estas dos medallas, tanto en femenino como masculino. Yo no sé si podré ir porque aún tengo que ver calendarios, pero prometo intentar estar allí porque Si siempre... no, a día de hoy las redes sociales, incluso sé que la televisión andorrana sí que es cierto que a veces es complicada poderla coger, pero hará un gran desplegamiento y tendrá todas las disciplinas para poderla seguir. O sea que por internet seguro que se va a poder ver y si buscáis un poquito, pues, la gente que no se pueda pagar con tu caso, pues que lo puedes seguir en directo desde las redes sociales. Y estaremos ahí apoyando, sobre todo porque ya sabéis el cariño que os tengo. Un abrazo muy fuerte y espero verte pronto. Igualmente, Rafa, y gracias por la entrevista y bueno, que le demos impulso a esto del 3x3 que evidentemente cada vez coge más volada y estoy seguro que lo seguirá haciendo.